Señoras y señores, bienvenidos a las noticias de Call of Duty del día. Primero de todo, parece ser que para Warzone 1, Warzone 2 va a llegar dentro de nada pues un nuevo personaje, especialista, villano, malvado. Como dijeron en filtraciones anteriores que se ha filtrado todo el contenido de futuras temporadas, iban a llegar múltiples colaboraciones y pues cosas relacionadas con estas colaboraciones, entre ellos nuevos operadores, etcétera, etcétera. Uno de ellos parece ser que es Shredder, también conocido como el Destripador, también conocido como el malo de las tortugas ninja. Aquí lo tenéis. Casualmente hace un par de días se ha anunciado una nueva película que llegará en el mes de agosto, película de animación, es decir, de dibujitos animados de las tortugas ninjas, anunciado por Paramount hace poco y que pues, llegará en agosto. Y casualmente pues van a meter al malo de las tortugas ninja. No sabemos si guarda relación con otra película, con una versión para los más adultos. Y ahora vamos con la pelea de patio de colegio entre Sony, Microsoft y Activision, porque esto es lo que es. Una pataleta de un niño chico llamado Jim Ryan, es, bueno, el tipo este que lleva PlayStation, ¿vale? Y que se lo ha tomado todo a lo personal y que le importa una mierda sus clientes propios. Lo que nunca le importa es el dinero y lo ha dicho públicamente. O sea, básicamente es lo que ha dicho. Esta es Lulu Chen Meservey en Twitter. A raíz de lo que ha puesto el tweet, la prensa lo ha verificado y lo ha dado ya por válido y han descubierto que es cierto por múltiples fuentes que estaban allí en persona, en la charla que se estaban teniendo en Bruselas y demás, allí con la Comisión Europea, etcétera, etcétera, presentando el caso. Le han ofrecido a Sony un acuerdo dominante en consolas por más de una década con el 80% del mercado y beneficios en consola, más otro acuerdo de 10 años en mejores términos de los que iba a conseguir de ellos nunca. Y aún así, también les han accedido acceso perdón, a largo plazo a Call of Duty. Cosas de la alergia, la primavera que ya viene, estornuda uno, son cosas que pasan. Pero ellos siguen rechazando todos los beneficios que les está ofreciendo Microsoft y Activision para seguir accediendo a Call of Duty y demás. La respuesta de Sony, que han sido dos, una de ellas es la siguiente. El CEO, Jim Ryan, ha dicho: no quiero un nuevo acuerdo con Call of Duty, solo quiero bloquear su fusión. Le importa una mierda todos los beneficios y demás. Lo que no quiere es que la saga Call of Duty se una a Xbox. Es una pataleta personal, porque claro, el tipo este de PlayStation ha estado pagando enormes cantidades de dinero a Activision, tal vez intentando fusionarse con ellos, o él comprar Activision durante años, consiguiendo acuerdos económicos, haciendo que los clientes que juegan Call of Duty y otros juegos de Activision en PlayStation tengan más skins, más doble XP, mejores operadores gratis, más contenido gratis todos los meses y tengan acceso anticipado varias semanas antes que los demás, betas anticipadas, exclusivas solo para ellos y un montón de cosas que hemos visto todos los últimos años y todo lo ha estado pagando Sony. Pero parece ser que es una pataleta de niño chico porque todo con lo que está pagando y quería abrirse camino para comprar esto, pues llegó Microsoft, hizo una oferta mejor y Activision ha dicho: pues me quedo con la oferta mejor, lo que voy a salir ganando. La compra más cara de la historia, que va a ser si se aprueba. Pues se ve que es una pataleta de niño chico. Así que en respuesta a esta pataleta, porque estos acontecimientos de no me interesa un nuevo acuerdo con Call of Duty, eso lo dice PlayStation, solo quiero bloquearlos y joderlos y punto, se suma a que una cosa absurda que han dicho hoy. Primero, hace unos días el juez que lleva el caso de la FTC dio la razón a Xbox y obligó a Sony a presentar en la corte todos los papeles en los cuales Sony había estado haciendo pagos a otras empresas de videojuegos para que sus juegos nunca fueran desarrollados para Xbox y no salieran para Xbox, y también pagos a otras empresas que sí habían hecho versiones de juegos para Xbox para que esas empresas nunca jamás aceptaran que Microsoft metiera su juego gratis en los Game Pass. Es decir, Sony está obligada judicialmente a presentar todos esos documentos que demuestran que han estado haciendo competencia desleal
pagando a otras compañías y demás. Bien. La respuesta de Sony a todo esto fue: no podemos entregar dichos documentos porque están en nuestra sede central en Japón y están en japonés. Hay una barrera idiomática. Y después de esto, la nueva de ahora es esta. Si Microsoft compra Activision, podemos esperar seguramente que Microsoft pueda lanzar una versión de Call of Duty que tenga más bugs y más errores en la versión final, solo para ser corregidos más tarde y afectar negativamente a los clientes de PlayStation, hacer que la gente pierda confianza en la PlayStation para incentivar que se compre el juego en otras plataformas. Hay que ser muy cerdo y muy rastrero para sugerir eso, y hay que ser muy cerdo y muy rastrero, señor Jim Ryan, cuando se ha demostrado públicamente que Sony ha pagado a otras empresas para hacer que sus juegos sean visiblemente inferiores en categoría en Xbox y en PC a los de Play. Sony ha pagado a muchas empresas para que sus juegos se vean lo mejor posible en PlayStation y que no lleguen a bueno en sus versiones de PC y Xbox. Y eso está demostrado. Hay que ser muy cerdo de decir esto, de que pueden sacar una versión de Call of Duty con más bugs y errores para joder a los usuarios de PlayStation, cuando precisamente el 80% del mercado está en PlayStation. Cuando precisamente es donde más dinero se gana y más jugadores hay en PlayStation. Se estarían perjudicando a sí mismos y las ventas internas de pases de temporada, de skins y de todos. Y creerme, pues si tú te llevas Microsoft y acabas de hacer el pago más grande de la historia y quieres amortizar ese pago, perder clientes no te interesa cuando precisamente estás haciendo esa compra para llegar a más clientes. Y que si más bugs y errores. Todos tienen bugs y errores cuando salen, que es una desgracia. Pero es que los de PC tragamos con bugs y errores que son arreglados en Play y en Xbox, etc. Warzone 1, por ejemplo, 3 años se acabó y seguía craseando en PC y con cientos de bugs. Warzone 2 vamos igual, porque ningún juego lo terminan de arreglar. Pero hacer estas insinuaciones ya de plan niño chico, no, es que si se fusiona me van a dejar más bug en mi PlayStation, lo podrían hacer así para perjudicar a mis clientes. Se perjudicarían a ellos mismos. Son pataletas de niño chico. Pataletas de niño chico, que como veis, Sony está haciendo ridículo a tallas mundiales en todas partes. Está saliendo perdiendo en todas partes. La reputación y la imagen de esta empresa está cayendo por los suelos con todos los comentarios y todas las tonterías que están haciendo. Y lo dicho, según todos los analistas y según se está diciendo y según sigo diciendo yo, esto para el mes de mayo se ha zanjado y la FTC y la Comisión Europea y todo el mundo habrá dado luz verde y a finales de mayo ya se han fusionado. Y esto se dicen que es una estrategia de marketing para conseguir más beneficios. Solo que al otro de PlayStation se le ha escapado diciendo que no quiero que se fusionen. Que yo lo bloqueo. Eso es lo que quiero hacer. Pues tú imagínate ahora que llega Microsoft y quiere ser una mala persona cuando ya se haya aceptado todo y te dice que ahora tus usuarios de PlayStation te dan menos. Entonces sí que te perjudicaría perder a toda la gente que jugaba Call of Duty en PlayStation, pero eso nunca lo van a hacer. Es que es absurdo, es que es perder dinero. Dinero de gente que compra skins, pases de temporada, que compra el multiplayer. ¿Cómo van a joder el propio juego para que la gente lo juegue menos y lo compre menos y luego todas las reviews, vídeos y YouTube tirando mierda? Como si no está la cosa bonita con Call of Duty, que no paran de tirarle mierda todos los días, que no para de morirse todo el día. Venga, hombre. De verdad. Yo no entiendo algunas cosas.